preguntas. Bueno, primero que nada, gracias, buenos días. En esta oportunidad damos el saludo a nuestros escuchas, seguidores de esta oportunidad que es el ASEAN, el comercio con el sudeste asiático. Y en esta oportunidad hemos invitado al exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez Ramos, quien ya verán ustedes en los créditos toda la experiencia que tiene sobre el tema. Y nuestra intención en particular es poder recoger de él esa visión necesaria para apuntar a este nuevo mercado que hoy en día no explotamos de manera suficientemente fuerte. Bienvenido, Juan Manuel, acá a nuestra entrevista. Nuestra intención en este momento es hacerte algunas preguntas que orienten a nuestros asociados y al público en general a comerciar con este mercado que para nosotros en general es nuevo. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo está la agroexportación del Perú? Estamos felices de haber exportado una cifra récord, pero ¿realmente tenemos fuerza para exportar? ¿Tenemos más capacidad? ¿Nuestros gremios tienen esa potencia? ¿Nuestros agricultores lo tienen? ¿Nuestro Estado lo tiene? ¿Cómo lo ves? Por favor, cuéntanos un poco esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto verte y además conversar contigo. Y sobre todo un tema tan apasionante como es la agricultura, ¿no? A pesar que digamos, mi profesión es economista, yo siempre me he dedicado a la agricultura. Entonces, digamos que es un tema que la verdad me entusiasma mucho siempre. Y en particular del mercado ASEAN, porque como bien dijiste hace un momento, antes de entrar en la respuesta que tú estabas, sobre la pregunta que estás planteando, es un mercado muy interesante porque, entre comillas, es como que fuera algo nuevo, pero en realidad no es tan nuevo, y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. El sector exportador está de fiesta. Cerramos el año pasado con $12.500 millones de exportación. Un sueño, ¿no? Si uno mira hacia atrás, fines de los años 90, exportábamos $600 millones. Hoy día estamos cerrando con 12.500. Y eso tiene varias explicaciones, ¿no? Obviamente todas suman, pero hay temas que hay que resaltar. Y creo que en ese sentido puedo orientar la respuesta a tu pregunta. Primero tuvimos un marco normativo, yo creo, sumamente promotor. La Ley de Promoción Agraria, la ley que se aprobó en finales del gobierno del presidente Fujimori, que se reglamenta durante el gobierno del presidente Toledo, marcó una diferencia, básicamente respecto a flexibilidades importantes, tanto en materia tributaria, laboral, y eso fue acompañado también con una inversión importante del Estado en materia de lo que fue infraestructura de riego, y también programas de acompañamiento en sanidad vegetal, asistencia técnica y otras, intervenciones de Estado que fueron muy favorables. Y eso generó, pues, que además, en momentos interesantes, porque muchos empresarios peruanos que estaban por muchos años metidos más en el sector minería, lograron mirar el sector exportador como una posibilidad de diversificación, porque muchos empresarios, de los grandes que tenemos en el Perú, son de origen minero. Y los excedentes los canalizaron a estas inversiones de alto riesgo, dicho sea de paso, porque la inversión en agricultura no se ha hecho en los valles tradicionales, se ha hecho más en los valles, o mejor dicho, se han hecho en los desiertos. A partir de lo que es Chavimochi, a partir de lo que fue Olmos, el valle de Villacurí Lanchas, ¿no? Son los desiertos. La inversión privada, la agricultura moderna ha conquistado los desiertos. Los valles más tradicionales, que fueron más producto de las inversiones anteriores, donde el Estado, más bien, a partir de la reforma agraria, lotizó en pequeñas parcelas esas tierras y las entregó a los pequeños productores. Esas han mantenido cultivos más, como por ejemplo maíz, caña, arroz, y poco a poco se han ido más bien reconvirtiendo. Pero la inversión más moderna, esas casi 250.000 hectáreas que hoy día tenemos en alta producción, de alta calidad, en arándanos, mangos, palta, es producto de esta inversión de alto riesgo en los desiertos. Por eso, precisamente, me parece que convenía al país tener este empuje promotor de un marco regulatorio acompañado de esta inversión importante del Estado. Pero un factor clave, y creo que también es importante tomar en cuenta para contestar la pregunta, es lo que significó esta visión de abrir mercados. Salíamos de una conceptualización de los años 60 de sustitución de importaciones, más bien cerrarnos, mirar hacia adentro, ¿no? Y plantear el modelo CEPAL de
de todo lo que se produce afuera, lo que compramos, todo lo tenemos que producir internamente con todas las deficiencias que eso significaba y además los grandes márgenes para los que producían protegidos con aranceles altos, no tenían competencia. Pasamos también a una economía abierta con aranceles promedio casi, en agricultura casi de 5%, incluso menos, ¿no? Donde tenemos más bien una mirada de bienes de capital a 0%, ¿no? Entonces, otra mirada, y abrir mercados, más de casi 19 TLC, si no recuerdo mal ahora, ¿no? Donde están con ASEAN, justamente tenemos con Singapur y tenemos un acuerdo comercial con Brunei. Entonces, ese también fue un gran salto de un cambio de paradigma del país que ayudó a este resultado que hemos tenido el año pasado. ¿Es suficiente? Ya vimos todo, no necesitamos más, absolutamente falso. Yo creo que Perú tiene una gran posibilidad todavía de dar mucho más. Yo creo que no hemos alcanzado ni siquiera el 25% de lo que puede hacer el Perú, ni siquiera. ¿Por qué? Porque aún no hemos metido en esta ecuación, grandes extensiones de costa, donde tenemos tierras disponibles, pero además las que ya tenemos pueden reconvertirse, lo dije hace un momento, los valles donde tienen más agua, incluso están dedicados a cultivos que desde mi punto de vista están desperdiciando, digamos, su valor en cultivos como ya lo mencioné, más de campaña, y podrían ser incluso extendidos sobre la base de riego tecnificado, porque podría ampliar la frontera agrícola sin tener que hacer grandes inversiones, ¿no? El uso de agua subterránea, porque hoy día tenemos pues napa freática en el valle de Chancay La Leche a 30 centímetros gracias al arroz. Entonces todo eso creo que puede ser materia de ampliación de hectáreas. La pregunta es: ¿y qué sembramos? ¿Y qué vamos a venderle al mundo? ¿No? ¿Para qué hacemos más inversiones? Necesitamos más mercados. Ahí está el tema. Yo creo que aquí tiene que haber nuevamente esta conjunción de mirada de largo plazo. Mercados que ya estamos embarcados en eso. ASEAN es una oportunidad, y ahora lo vamos a tratar más en detalle en las siguientes preguntas, pero es un gran mercado interesante, una alternativa a los mercados tradicionales en Estados Unidos y Europa, que yo creo que ya necesitamos empezar a mirar con más inquietud. Por otro lado, tendríamos inversiones en riego. Las presas que tenemos hoy día en la costa están colmatándose, están perdiendo su capacidad y deberíamos tener recuperación de esa capacidad, pero además ampliación de otras fuentes que reserven o que conserven agua para los momentos difíciles. El clima tiene cada vez más fluctuaciones, ¿no? Y lo otro importante es nuevamente revisar el marco regulatorio. El marco regulatorio necesita un repensar. La flexibilidad laboral que se planteó en un momento, creo que ya tuvo un espacio. Hay que hacer algunos ajustes muy pequeños, pero lo que sí necesita el sector es esta posibilidad de reconocer que es un negocio de alto riesgo y por lo tanto no puedes pedirle lo mismo que las demás industrias. Yo sí considero, soy convencido, de que la reducción de un impuesto a la renta permite la reinversión, sobre todo en capitalización, con miras a conquistar espacios que hoy día no están dentro del mapa agroexportador. Costa, pero además sierra y selva. Tenemos 11 millones de hectáreas de producción agrícola, 11 millones, y solamente 250.000 en agroexportación, en la costa. Tenemos café importante, casi 250.000 hectáreas más. Tenemos hoy día creciendo fuertemente cacao, muy bien, ¿no? Hoy día estamos, esos café y cacao están en el top de los 5 primeros productos de exportación, muy bien. Tenemos palma aceitera, con una gran proyección. Tenemos a nuestros vecinos con 500.000 hectáreas Colombia, 250.000 hectáreas Ecuador, Perú solo 100.000. Pero sin embargo tenemos una gran cantidad de hectáreas ya degradadas. No tendríamos que tocar un solo árbol y podemos hacer 200.000, 300.000 hectáreas más, sin ningún problema. Entonces, ese potencial necesita tener ese acompañamiento que hablé del principio, los finales de los 90. Volver a repensar, no tiene que ser exactamente las mismas herramientas, pero sí repensar qué necesitamos hacer para tener esa potencia exportadora. Porque las capacidades humanas sí existen. El pequeño productor aprende rápido. La modernización de la agricultura, de estos grandes empresarios de la minería que pasaron a la agricultura, ha ido generando capacidades también en los pequeños y medianos que se han ido sumando. Hoy día tenemos cadenas de valor. Empezaron vendiéndole a las grandes y hoy día ya se independizan y empiezan a caminar medianas empresas que empiezan a independizarse de los circuitos. Eso mismo hay que llevar a la sierra y a la selva. Del otro lado, mercados, y creo que hay que seguir insistiendo, pero si tenemos mercados, ojo, las expectativas que generamos en esos mercados es que les podamos vender lo que ellos necesitan. Si luego tenemos el mercado abierto, miramos al Perú y no tenemos la capacidad de producir, podemos perder más bien esa oportunidad, porque el comprador lo que hoy día está buscando más, Andrés, no es solo que le vendas un container en la primera vez, ellos quieren continuidad de producto.
Es más, no solamente en un momento en el tiempo, ellos quieren ahora la mayor cantidad de producto peruano durante más tiempo en el año, lo que le llaman en góndola. Los supermercados te compran un producto y tiene que tener más meses. Por eso es importante lo que te acabo de decir. No es solamente mirar la empresa pequeña en tal lugar, sino mirar como país la ventana, porque la agricultura de exportación también toma en cuenta lo que son las ventanas. ¿Qué son ventanas? Para los que no conocen el tema agrario, son los momentos en los que van saliendo las cosechas. Perú tiene 84 microclimas de los casi 103 o 104 que existen en el mundo. Perú puede producir de todo casi todo el año. Entonces yo puedo tener paltas en un mes en el sur, en Tacna, al siguiente mes en Moquegua, y así voy avanzando hasta llegar al norte. ¿Ok? Y si me voy hacia la sierra, también tengo otros microclimas, entonces salen en diferentes tiempos, lo cual me permite organizar mi oferta exportadora para llegar, como repito, con más meses en el año a los mercados que estoy pretendiendo llegar. Y además la variedad de productos, ni qué decir. Empezamos exportando básicamente uvas, bueno, café ya lo dije, ¿no? Eran los fuertes, espárragos por supuesto, pero hoy día tenemos mangos también, pero hoy día tenemos arándanos. Hace 10 años atrás Perú no existía en el radar de los arándanos. Sin embargo, hoy día estamos como el primer exportador mundial de arándanos, no productor, exportador. Y así tenemos ahora frambuesas, en la sierra del Perú, en Cajamarca, frambuesas, que es un cultivo de altísimo valor, no lo teníamos, ya está ahora en nuestro radar de exportaciones, y así granada, además de otros berries, y van creciendo la cédula de exportación. Entonces, sobre la pregunta de cómo estamos, yo creo que estamos bien, pero podemos estar mejor. La conformidad puede ser un factor crítico en esto, donde creo yo, la conclusión de intereses de los privados principalmente, que son el motor digamos, del negocio exportador, y un Estado que entiende lo que necesita el sector exportador, puede ser la clave para que Perú pueda pasar ya de estar entre los 10 primeros exportadores de alimentos del mundo, pasar a estar entre los primeros. No estar solo en ese grupo, sino más arriba. Y sobre todo incluyendo a los pequeños y medianos, que es lo que todos deseamos. Mira, qué interesante lo que dices. En realidad esto nos plantea dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el estado en que nos encontramos y cuáles son los retos inmediatos? Pero permíteme recordar que, si no me equivoco, estuviste en el equipo del TLC para el tema agrario hace más de 20 años y conoces algo de las negociaciones, cómo se abrieron los mercados norteamericano, europeo y chino. Pero hay otros mercados, como tú nos has comentado. Según tu visión desde el sector agricultura, ¿qué paso nos falta dar para fortalecer la relación con ASEAN? Porque hasta ahorita tenemos un TLC con Tailandia y uno con Singapur. Y no sé si están los acuerdos fitosanitarios, usos sanitarios, pero ¿tú qué pasos crees que deberíamos dar ya mismo para hacer también al mercado ASEAN tan fuerte en términos de relaciones comerciales y acuerdos como lo es hoy día la relación con Europa, China o Estados Unidos? ¿Qué nos falta? Bueno, primero entender que los factores comerciales no están, desde mi punto de vista, desconectados completamente del tema geopolítico. O sea, los problemas que se ven hoy día de los cambios en la geopolítica, y no quiero hablar de política necesariamente, sino de la visión de largo plazo de lo que está haciendo Estados Unidos hoy día, la posición del presidente Trump respecto a los aranceles, este temor que existe ahora, no solo en sus vecinos, sino en todo el globo, ¿no es cierto?, respecto a qué va a pasar, si esto implicaría necesariamente un retroceso respecto a los acuerdos de libre comercio, si esto va a ser una guerra sin cuartel, ¿no? Ya está respondiendo China, por ejemplo, también ha anunciado aranceles de 10 y 15% a los productos americanos. También lo anunció el presidente Trudeau, la presidenta de México. Claro, en este momento están en stand-by porque ha quedado todo sujeto a una respuesta que han dado los países vecinos a Estados Unidos respecto al fentanilo. Pero eventualmente puede ser una herramienta que use más, ¿no? Recuerda que cuando Colombia no quiso recibir a los inmigrantes, digamos, expatriados, inmediatamente la respuesta fue aranceles también. Entonces, si esa va a ser la llave, ¿qué puede pasar con la respuesta de otros países? Y entonces, más bien, estemos en una involución de lo que ha sido los trabajos de los últimos 30 años respecto a, más bien, mirar cada vez más abierto el mercado mundial, y eso puede ser interesante desde ese punto de vista para nosotros también. Si somos inteligentes,
Tenemos que ver que no podemos concentrarnos solamente en el mercado de Estados Unidos, que es importante y sigue siendo importante, más del 30% de lo que vendemos, también en Unión Europea, pero ya hoy día creo que hemos empezado a mirar a China y el Asia en general como un mercado que ya no nos asusta tanto. En algún momento yo recuerdo que hablaba con los exportadores y era un mercado desconocido. El idioma, obviamente, las costumbres, ¿no? La forma de negociar. Es interesante, la forma de negociar es muy diferente, ¿no? Tú te sientas yo he estado en unas negociaciones, como te digo, con países vecinos o con europeos o con americanos, y es muy diferente a sentarse con los chinos o los asiáticos en general. Es una manera totalmente distinta de ver las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día no se asusta tanto, hemos empezado a mirarlos más bien con más interés, especialmente por la política, de nuevo, la geopolítica de China. China no se ha quedado escondido en su país esperando que le vayan a tocar la puerta, a pesar de que es un gigante, un mercado tan interesante, sino que además ha decidido salir a buscar socios, con doble intención. Obviamente la parte comercial le interesa tener más productos porque su población pues es inmensa, pero a la vez también posicionar, digamos, su hegemonía mundial en ciertos lugares. El puerto de Chancay es una respuesta. Hay interés de sacar productos de Brasil y obviamente crecer en el caso peruano, pero tiene también una connotación geopolítica. Entonces, eso también se está relacionando al comercio. Tenemos que mirar eso como país y ver cómo aprovechar esas oportunidades. Siempre estamos muy cercanos en geopolítica y en comercio a los Estados Unidos, nadie lo niega. Pero, sin duda, hoy día creo que la negociación se hace también para nosotros más interesante de saber que tenemos alternativas. Antes tú sentabas con el gobierno norteamericano y ellos ponían las condiciones y prácticamente podían poner una pistola sobre la mesa. Hoy día, tú puedes decirle gracias, pero si no lo puedo vender acá, lo puedo vender a China. O lo puedo vender en Asia. Entonces, quizá ese elemento de presión que tenían antes los Estados Unidos o la misma Europa, que está poniendo cada vez más condiciones, el reglamento de importación cero deforestación, que yo puedo compartir la idea, creo que es interesante que el mercado ponga ciertas condiciones para que también cuidemos el planeta. Yo no estoy desacuerdo, pero sigue siendo una imposición, ¿no? Nos deja a nosotros en la mirada de ¿y a quién se lo vendemos? Y obviamente, ¿dónde vamos a mirar? A Asia. Entonces, en la medida que fortalezcamos ese canal de conversación, repito, en lo político, geopolítico y en lo comercial, tenemos, creo nosotros, un factor importante también para negociar con los otros dos mercados que antes teníamos. Entonces, creo que eso tiene que entenderlo nuestro país, el Ministerio de Comercio, nuestra Cancillería, ¿no? Y los propios, el Ministerio de Agricultura, los privados, debemos estar pensando en visión de largo plazo. Eso es algo que yo también quisiera recoger como una digamos, debilidad en el país, la visión de largo plazo, la hemos perdido. Y eso sí es una crítica al modelo liberal de los 90. Probablemente por una situación de un diagnóstico probablemente justificado en ese momento, porque salíamos de un gobierno más del corte socialista, ¿no? Y el elemento de planificador central además era mucho más el modelo soviético, y el INP se había convertido para algunos en ese gran planificador que en realidad era el Estado diciendo lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Entonces decidieron eliminarlo por completo. Se pasó ahora a lo que podría ser ese plan, que no ha pasado de ser un think tank, ¿no? Muy interesante, pero que hace planes que no trascienden. Cuando deberíamos tener quizá esta mirada más de Estado, de, oye, ¿hacia dónde queremos llevar el país? En lo económico, en lo comercial, en todos los sentidos. ¿Y cuáles son esas inversiones y esas acciones de largo plazo que nos van a llevar a conseguirlo? Entonces, en ese enfoque, ¿qué nos conviene con China? ¿Qué nos conviene con ASEAN? ¿Qué nos conviene con Estados Unidos? ¿Cómo atraemos inversión de esos países? Porque finalmente, los problemas hegemónicos están en ese nivel, no nosotros. Nosotros también podemos jugar un rol siendo una especie, digamos, de plaza más neutral, que permita atraer inversiones de todos lados y mantener más bien un equilibrio aquí de banderas que resulten en beneficio de nuestro país. Podemos colocar productos en todos esos mercados. Ahí creo que es importante, por eso, la mirada de largo plazo. La hemos perdido. Para la infraestructura, por ejemplo, hablé hace un momento de la irrigación, los caminos, sin carreteras la logística se hace imposible para traer productos de sierra y selva, no hay manera que los integremos al mercado, es un factor que corta la posibilidad de crecimiento. Ahí tienes un tema.
¿no? Y los temas los temas normativos, ¿no? Tienes un Estado, por ejemplo, un Ministerio de Economía muy preocupado por la caja. Y yo como economista le tengo que dar la razón. No podemos seguir vulnerando el nivel digamos, la meta del déficit fiscal. O sea, todos sabemos que eso se paga a la larga. Perfecto. La pregunta es, ¿y dónde hay que cortar? ¿Dónde hago economías para reducir el déficit fiscal? ¿Lo hago quitándole incentivos a un sector que funciona o lo hago reduciendo la planilla del Estado que no funciona? Yo creo que no hay dónde perderse, ¿verdad? Si los gastos que te sirven, gastos entre comillas, porque yo lo veo más como una inversión, si renunciar a cierto nivel de impuestos para generar inversiones, reinversiones incluso, que permitan conectar más pequeños a las cadenas de valor que están resultando, acabo de decir, 12.500 millones de exportaciones. Eso me resuelve problemas en el largo plazo, incluso de caja, porque voy a generar más producción y también genero más impuestos. O en vez de eso me quedo en el corto plazo, como siempre, mirando para abajo, mantengo mi burocracia, que lo único que me ha generado, principalmente desde mi punto de vista, es sobreregulación, y la sobreregulación más bien frena la inversión privada y desincentiva a los pequeños productores. Yo creo que en ese sentido deberían ser más inteligentes. El Estado debería decir, ese no es el camino. Sentémonos con el sector privado y entendamos qué necesita para lograr ese salto que queremos como país a 30 años, a 50 años. Y entonces tomaremos decisiones mucho más equilibradas, mucho más pensadas que las que se toman hoy día con gobiernos que duran poco, con ministros que duran nada y con visiones de muy corto plazo. Interesante. Mira, qué bonito que nos recuerdes la negociación al pie de plato, ¿no? Todo lo que hemos cruzado hacia el Asia y nos sorprendemos de ver gente que negocia solo en el almuerzo, solo en la cena, solo al pie de un plato de comida. Ese mundo asiático nos llama la atención. Pero hay algo que es muy importante. Miramos a ASEAN y nos hablas de que debemos vender lo que ellos consumen, lo que ellos tienen. La pregunta es, ¿hay alguna aproximación que puedas darnos sobre qué oportunidades comerciales podríamos tener en ese mercado? Por favor. Claro. Lo interesante de ese mercado es que, les decía, siendo poco conocido, aunque en realidad no es nuevo, porque en realidad, no como ASEAN, pero sí como países independientemente, Perú ha ido comerciando, por eso decía lo del TLC, con Tailandia y lo que se ha avanzado con Singapur. Dicho sea de paso, dos potencias, ¿no? Especialmente Singapur con un PBI per cápita pues enorme, casi comparado con los Estados Unidos, incluso superior creo con los Estados Unidos, que están peleándolo por ahí. Y hoy día como conjunto ASEAN son 700 millones de personas, ¿no? Que en realidad consumen muchas de las cosas que producimos. Entonces nos da pues una expectativa interesante. Ahora, ¿dónde me concentraría para empezar, ¿no? Yo creo que Perú ha logrado consolidarse como un gran proveedor de superfoods. Yo diría ahí las frutas y hortalizas son claves, además de los cereales andinos, que creo que son tres líneas de productos que pueden ser muy interesantes en ese mercado, ¿no? Están siempre los arándanos, las uvas, etcétera, las paltas, ¿no? Pero obviamente también está, como dije hace un momento, la quinoa, la kiwicha, etcétera. Pero hay un producto que a mí me parece interesante, que algunos seguramente pueden levantar una ceja, pero es la palma aceitera, ¿no? Perú es deficitario en aceite, no sé si lo sabías, Andrés, pero claro, dependemos de importaciones, es increíble. Es como la madera. Nosotros tenemos un gran bosque, pero importamos $1.000 millones en madera y exportamos 250. Es una locura, pero es verdad. Igual en palma. Tenemos 100.000 hectáreas de palma, produce aceite para consumo humano, ¿no? Pero importamos, si no recuerdo mal, 50% o un poco más. Porque somos deficitarios, ¿no? La pregunta, ¿no? Y estamos exportando y está creciendo la exportación a Europa principalmente, pero también está yendo hacia los principales compradores, que son China 1, India 2 y ASEAN podría ser el tercero. Curioso, porque algunos dirán, no, pero ahí está Malasia, está Indonesia, está Tailandia, son grandes productores de aceite de palma, sí, ¿verdad? Los reyes del aceite de palma están ahí, en ese mercado. Pero precisamente, a partir de todo un tema, ya esto es un poco de historia, de cómo ellos tuvieron una política de sustitución de bosque por plantaciones de palma, lo cual generó todo un revuelo ambiental, internacional. Hay una gran crítica a la palma aceitera por eso, por ellos. Ya ellos han llegado a un punto en el que no pueden crecer más en palma.
Ya no es algo que puede ser razonablemente discutido, porque además espacio no hay mucho, y segundo, es a un alto costo, porque no pueden hacerlo. Y las productividades están en top. Entonces, si no puedes crecer en área y no puedes crecer en productividad, y sin embargo eres un gran consumidor del aceite, ¿qué te queda? Importar. ¿Quiénes son los llamados a cubrir esa demanda? Pues obviamente Colombia, que es el número uno, pero que también tiene topes, tiene 500.000 hectáreas, y para poder crecer tendría que cortar bosque, cosa que hoy día, además, la palma aceitera tiene una certificación que se llama RSPO, que es esta mesa de certificación que prohíbe la deforestación para hacer palma, cual me parece muy bien. Tienen ese tope, y también en Ecuador, que tiene 250.000 hectáreas, ya tampoco puede crecer mucho más, pero Perú tiene 100.000. Sin embargo, tenemos 12 millones de hectáreas en la Amazonía deforestadas y degradadas. No necesitamos 12 millones de hectáreas de palma aceitera. Podemos crecer 100.000, 200.000 hectáreas sin tocar un árbol. Incluso podríamos hacer enfoque de agroforestería, combinar palma con bosque y hacer una producción absolutamente sostenible. En un área además que es privilegiada en el planeta, el paralelo 8 del sur, privilegiada por las productividades que se pueden lograr. Con riego puedes pasar las 30 toneladas de fruta por hectárea. O sea, podrías tener una producción absolutamente, digamos, sostenible y altamente productiva, y sobre todo con pequeños productores. Porque los llamados a cubrir esta oferta, esta demanda, no son las grandes empresas. Yo creo que ninguna empresa en su digamos, hoy día, en su entendimiento de todo el tema ambiental, se le va a ocurrir a la Amazonía a comprar 50.000 hectáreas. No lo veo posible. Pero sin embargo, sí creo que podríamos atraer inversionistas para poner industria, y ahí sí jalar a los pequeños productores, acercándoles el mercado al lugar donde están, y generar más bien una cadena de valor, ¿no es cierto?, que permita cubrir esta demanda de aceites, por ejemplo, de palma aceitera en mercados como China, ni decir de China, de la India, que son los principales compradores. Entonces, hay productos en distintos lugares. No es un tema solo de costa, porque algunos atacan la normativa que se está discutiendo en el Congreso, diciendo que solo beneficia a las grandes empresas y a los costeños. Bueno, los que más han invertido están en la costa y son las empresas medianas y grandes. Pero si uno mira las estadísticas, son las más pequeñas las que más han subido en número y las que más han mejorado en ventas. Obviamente las distancias son grandes por volumen de inversión, pero si uno mira el segmento, es interesante lo que vienen haciendo las pequeñas empresas. Si conectamos eso también en sierra, incluso a partir de socios estratégicos como la minería, que tiene capital y el brazo fuerte para hacer infraestructura, por ejemplo, caminos, energía, riego, y eso le puede dar opción a que el privado que está exportando mire con más interés trabajar con pequeños productores, porque no que en selva. Entonces, yo creo que el mercado ASEAN es sumamente interesante porque el tamaño que tiene, por el tipo de socio que hay ahí, ¿no?, con los que ya tenemos algunos acuerdos, y porque creo yo ellos podrían estar interesados nuevamente por el tema geopolítico en tener alternativas, porque ellos compran mucho a Estados Unidos y mucho a Europa, que están en este momento en algunas situaciones que hoy día no vale la pena conversarlas, depende en otro momento, ¿no?, pero que están restringiendo el comercio de alguna manera, y eso puede terminar siendo un factor de beneficio para nosotros, de oportunidad para nosotros. Entonces hay que estar atentos, hay que ser muy inteligentes, hay que tocar esas puertas permanentemente, hay que preguntar qué es lo que necesitan, hay que adaptar nuestra oferta, nuestra concepción de negociación para lograr resultados más pronto. Ahora, hay algo que quería agregar en las preguntas estas que me parece muy importante. Nuestro órgano de promoción de inversiones por inversión se preocupa por los APP, por las inversiones en el Estado, quiere inversión en minería, en petróleo, pero no tenemos una estrategia para atraer al inversor agrario. El Asia tiene un problema, tiene mucha gente come, 60% del mundo está en Asia en este momento. Ya para el año 2050 habrá una población equivalente al 25% en África, porque África tiene un crecimiento demográfico muy alto. Pero en este momento el Asia es el mercado de comestibles más grande del mundo, de todos los comestibles que hay. Sin embargo, no parece haber una estrategia para atraer inversionistas en la industria de la alimentación, tanto agricultura como agroindustria y otros procesos. ¿Hay algo que podamos hacer tanto del sector privado como del sector público para que sea posible jalar inversionistas de la zona de ASEAN u otras a invertir en Perú en agricultura o en agroindustria? ¿Hay medidas que tomar?
hay acciones, hay cosas que podemos hacer o desde la Cámara, medidas que podemos promover para que sucede. Mira, conversábamos hace un momento antes de la entrevista y creo que una de las cosas que me quedó más clara es, si no entendemos con quién estamos sentados, es muy difícil que podamos hacer algo. Porque estamos acostumbrados a mirar a Estados Unidos, Europa, y como lo dije hace un rato, tienen una cultura más cercana, tienen un idioma más cercano, y es un mercado que conocemos. Entonces, ahí no va a haber mucho, ¿verdad? Hay una dinámica de crecimiento de la población bastante lenta. Los competidores que ya están ahí, ya están posicionados. Para que podamos sacar algún competidor, tendrían pues que hacerse efectivos los aranceles del presidente Trump sobre México para tener una gran posibilidad, porque ahí sí sería muy interesante, aunque seguramente Colombia y Chile van a también competir por ese espacio que dejaría México, pero no creo que eso realmente se dé. Yo no creo que renuncia a ese, digamos, esa oferta de exportación de alimentos de México, porque de todas maneras hay pues cercanía y hay temas de ventajas competitivas a partir de la logística que es puerta a puerta, ¿no? Yo veo difícil que ganemos muchos espacios en Europa, muchos espacios en Estados Unidos. Probablemente si encontramos algunas otras variedades de productos, quizá por cédula más que por cantidad del mismo producto. O sea, si queremos crecer en paltas, en arándanos, ahí no está, creo yo, el mercado. El mercado está en el Asia. Porque ahí es donde recién hemos puesto un pie. Y es donde es tan grande que incluso hay que no enseñar, puede sonar un poco de repente soberbio de mi parte decir enseñar, pero tal vez de alguna manera promover, para decir más sencillo, cierto consumo de muchos de los productos que nosotros estamos hoy día produciendo. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Andrés, cuando estuvimos alguna vez en el ministerio juntos, cuando vino la embajadora de China a hablarnos de la palta, y para ellos la palta era como que no sabían si se hacía jugo o se comía en ensalada, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro. Entonces, y luego hoy día empezaron a comer paltas y ya la gente empieza a pedir paltas para consumir más y cada vez, o sea, es que es así, o sea, una vez que conocen el producto, wow, prepárate. El cubo y la maca, la quinoa igual, ¿no? Claro, la maca igual, ¿te acuerdas? Es lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que ellos no conocen del todo y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, y ahí obviamente es un esfuerzo conjunto, Estado, sector privado, pero hay que conocer a nuestro comprador. O sea, hay que invertir, es una inversión, no es un gasto. Viajar, conocer, como dices tú, comer con ellos, tomar con ellos lo que ellos toman. O sea, conocer cómo piensan, cómo ven los productos. O sea, eso es bien importante, ¿no? Cómo tejer relaciones de confianza. No es lo mismo. O sea, hemos estado pues allá. Entonces, claro. Tú te sientas con una persona de China, no te sientes igual que cuando te sientas con una persona de Estados Unidos. Su forma de comunicación, sus costumbres son diferentes. Entonces, ¿cómo genero relación de confianza? Es bien interesante. ¿Y por qué esto puede parecer trivial, pero es fundamental? Porque si yo quiero vender en esos mercados, tengo que tener confianza, tienen que tener confianza. No solamente que voy a cumplir con el producto, la calidad, sino la continuidad. Y creo que la proximidad, también incluso cultural y todo, le hace la diferencia. Entonces, quizá para responder esta pregunta, yo creo que ahí hay un factor que no hemos explotado todavía, que seguimos muy cómodos, viendo qué más le vendemos a Estados Unidos y Europa. Tenemos que incomodarnos. Yo tendría que decir, incomodémonos un poco. Vámonos al Asia. Vamos allá, pasemos más tiempo allá, fortalezcamos nuestras embajadas en esos lugares, hagamos más misiones comerciales, empecemos a ir a buscar al consumidor de a pie, a ver qué es lo que le interesa consumir, o en todo caso información sobre lo que nosotros producimos, o en todo caso de repente ya lo que no producimos y lo podemos producir en el futuro. Claro, y en realidad es una cosa muy interesante, ¿no? Yo creo que ambos tenemos la experiencia de haber ido a esos países, ¿no? La primera diferencia es ver el lujo en la calle. Acá la gente no anda con un reloj de oro y un Rolls Royce caminando por ahí vestido de seda. Pero en esos países sí la gente exhibe el lujo y el dinero, las cenas suntuosas, muchas cosas. Y ellos valoran cosas que los peruanos miramos y decimos, ¿qué será esto, no? O sea, la seda del Reina Siriquí, ¿no? Que dura eternamente, que es la seda más hermosa del mundo, la seda amarilla imperial. Pero nosotros nunca le hemos dicho lo contrario. O sea, es cierto, en Europa llevábamos nuestro pisco y le decíamos, mira, prueba nuestro pisco, ¿no? Pero claro, nosotros no le hemos dicho a esa gente Reina Siriquí, en esa seda que tú usas sirve como hilo para la vicuña peruana,
que es una prenda de altísimo valor, comparable con cualquier casimir y muy superior a cualquier casimir que pueda poner uno en la mesa. Y además es otro tipo de gente que vive en un mundo donde valora el lujo. Y te comento algo, porque sería importante tus palabras en eso. El Ministerio de Agricultura de China, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando dentro del Ministerio de China, me dijeron, Perú es una boutique. Y la boutique coincide con el lujo. Y países como Brunei, Tailandia, Singapur, tienen gente que tiene mucho dinero y que no quiere comer algo que se produce en 8.000 millones, sino algo exclusivo, fino, de alta calidad. No de nicho. Y el Perú produce nichos de cosas muy valiosas, exquisitas o bellísimas, ¿no? Como la vicuña u otros productos. Entonces, de repente ahí podría ser que el empresario de la ASEAN se anime a coinvertir en el Perú para dotar a sus propios mercados de lujo, ¿no? Que ellos no conocen. Mira, ahí tienes un buen punto, ¿no? Dos cosas. Uno, no tiene que ser cerrado al que puede ir, viajar y gastar, y está bien, ese puede hacerlo. Pero el Estado tiene que apoyar a los más pequeños también, a que puedan conocer, a participar, a entender esas cosas. Por eso decía yo, fortalezcamos nuestra presencia allá para traer información para nuestros productores, en general, para todos. Y lo otro es entender cómo piensa el inversionista. Es distinto. El inversionista norteamericano, europeo, japonés, que están llegando por el Perú, ellos tienen esta mirada de fondos de inversión, de capitalización de empresas, entonces de concesiones. Es el mundo occidental. El mundo del Asia piensa diferente. Ellos dicen, yo quiero venir, tomar un pedazo de tierra y producir para llevar a mi población. Así lo ven ellos. Y eso puede colisionar de repente con algunos que dicen, oye, en un momentito, la soberanía. Entonces, tenemos que prepararnos, entender qué quiere el que viene a invertir y cómo manejar eso para que tampoco, obviamente, cedamos el territorio. No se trata de eso. Pero ellos miran de esa manera. A mí me ha tocado, cuando he estado en el ministerio, juntarme con personas que venían incluso del Asia, no recuerdo bien ahora el país exactamente, pero del lado más árabe incluso, también tienen ese problema. El Asia igual, los inversionistas de China, ellos vienen y te piden 2 millones de hectáreas. No piensan en chiquito, piensan en grande. Y lo que dicen es, yo quiero un espacio donde yo pueda producir y tenga eso sea nuestro, sea un territorio, con mis condiciones. Entonces, claro, hay cosas que colisionan y hay que manejar eso, pero hay que entender cuál es qué es lo que ellos necesitan. Cómo es que nosotros podemos preparar el país para acogerlos, por supuesto con nuestras condiciones, pero cada vez más. Yo creo que también hay que entender ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, cómo logramos que ellos se asocien con los peruanos. Porque para todos, creo yo, es necesario, para alguien que va fuera de su país, llevando inversión, sabe que es mucho mejor tener un socio local, porque ese le va a ayudar a entender las normas, ¿verdad? Va a tener, digamos, el entendimiento de cómo funcionan las cosas en el país. Siempre es necesario. La inversión china, por ejemplo, en minería aquí, trabaja con peruanos, trabaja con sudafricanos, o sea, MMG en el caso de las Bambas, por ejemplo, es un ejemplo, y hay otros más. O sea, ya creo que ese paso se está dando en minería. ¿Por qué no lo hacemos en agricultura? ¿Por qué no hacemos grandes inversiones de capital asiático? Son muy pocas con bandera americana, muchas chilenas, algo de España, pero no estamos viendo grandes inversiones del Asia. Cuando son, creo yo, los llamados a estar más interesados. Ahora con un puerto en Chancay deberían tener mucha más producción que llevar. Probablemente nuestra capacidad de inversión local no da para poder cubrir esas demandas. Pero si invitamos a los inversionistas de esos países a establecerse, o sea, no solamente a comerciar lo que nosotros producimos, sino a producir para exportar lo que ellos necesitan, también puede ser muy interesante.